200 años de la consumación de la independencia, Marta Bárcena, y pues estamos con esto que me comentabas fuera del aire y que yo te pido lo comentes en el programa, que son los archivos de Ujú. Agustín de Iturbide. Te tocó estar en esta revisión, bueno, de un personaje que hoy se recuerda de diferentes maneras. Hay quien prefiere ni mencionarlo, hay quien aboga por su papel en la consumación de la independencia, y ahí están sus archivos para efectos del estudio y de la investigación sobre un personaje como este. Así es, Carmen. Pues yo creo que Agustín de Iturbide, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con él o no, es un personaje importante en la consumación de la independencia de México, reconocerlo. Los archivos de Agustín de Iturbide se encuentran en la Universidad Católica en Washington. ¿Por qué llegaron ahí? Porque la familia de Iturbide emigró a Estados Unidos. El hijo de Iturbide, o el nieto de Iturbide, se casó con una americana, fue profesor en varias universidades en Estados Unidos y a su muerte pues quedaron los archivos en la Universidad Católica. De hecho, hay una copia de los tratados de Córdoba y, en fin, hay muchos elementos importantes de la historia de México en la Universidad Católica y ellos generosamente los han mostrado, hubo hasta un programa especial de la Universidad Católica con el Instituto Cultural Mexicano para mostrar algunos de estos documentos y contar un poco la historia de cómo llegaron a los Estados Unidos. Yo creo que es efectivamente una fecha fundamental para México y es una fecha fundamental porque algo que yo decía en Estados Unidos, que a veces se les olvida a los americanos, la efeméride de la consumación de la independencia es no solo importante para México, sino para los Estados Unidos, porque en 1821, cuando la Nueva España cesa de ser la Nueva España y comienza a ser México, el territorio de México llegaba hasta lo que es hoy la frontera de Utah y Wyoming. O sea, la independencia fue también la independencia de California, de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, ¿sí? Y la antigua Capitanía General de Guatemala, sí, también viene la independencia posterior, pero después viene la unión a México. Y eso a los americanos se les olvida. Muchos de ellos creen que Texas se independizó de Francia o del Reino Unido y no se acuerdan que Texas se independizó de México. Y esto, por ejemplo, lo platicaba yo alguna vez con el gobernador de California y me decía, pero qué importante, claro que le debemos de dar atención a esta fecha del 2021 y a esta efeméride. Y creo que a los mexicanos también se nos olvida que debería de ser también una fecha de recuerdo para todos esos estados en los Estados Unidos. Pues sí, sin duda, sin duda que lo dices con mucha claridad. Y bueno, déjame traer la conversación a 2021, hablando de estas festividades, de estas efemérides tan pesadas, ¿no? Como decíamos, los 700, los 500 y los 200 años. En este día Sí. de los 200 años de la consumación, el gobierno de México pues intentó algo que no logró, que era tener centralmente a la figura de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, pues en el desfile militar. Por razones obvias, eso causó un revuelo muy fuerte. Y también tener a Joe Biden en estas festividades en un día como hoy. Biden declinó la invitación, no pudo asistir por lo que haya sido. Y bueno, nombraron a Blinken, el secretario de Estado, para que acudiera a esta conmemoración y también canceló esta visita. Esto, bueno, ha dado materia para Sí. interpretaciones múltiples. Te pregunto la tuya. Creo que agregar a lo que digo de Díaz-Canel, Cuba, abrazar a Cuba y cierto reclamo incluso a los Estados Unidos por el tema del embargo y además el tema de los migrantes y los recursos que no llegan a México, han Sí. creado una situación que parece algo que podría agravarse más y no queda claro si esto debe interpretarse como una señal de disgusto, el desaire o Ujú. el disgusto de Estados Unidos a México en estas festividades. ¿Cómo lo ves tú, embajadora?
Mira, yo creo que se buscó efectivamente un equilibrio que quizás puede someterse a muchas críticas, que quizás no era el adecuado, pero yo te diría, a ver, este tipo de invitaciones, Carmen, se hacen con muchísima antelación. Y tengo entendido que la invitación al presidente Biden no se hizo con toda la antelación debida. Imagínate la agenda de un presidente de Estados Unidos. Es Bueno, sí. sumamente compleja. Eh, Además, Biden Casi tiene que tenías que ahorita, haberla hecha tú, perdón que te interrumpa, casi que por tiempo tenías que haberla hecho tú como embajadora de México en los Estados pues Unidos, casi ¿o no? inmediatamente después de que tomó posesión, y explicarles ¿Tanto muy así? bien cuál era la importancia de la consumación de la independencia. Y en todo caso, explicarle al gobierno de Estados Unidos cómo a lo largo de las diferentes efemérides y conmemoraciones que hemos llevado a cabo, se fueron invitando diferentes países y diferentes jefes de Estado y gobierno con una lógica que obedecía pues a la relación histórica de México con esos países. Y explicarle al gobierno de los Estados Unidos que la invitación específica a su presidente en algo tan importante como la consumación de la independencia tenía un simbolismo especial. Yo no sé si se hizo, yo no lo hice porque no recibí esas instrucciones a tiempo. Ahora bien, si analizamos la situación interna de los Estados Unidos en este momento, la administración Biden-Harris está en un punto crítico. Están por votar en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores dos proyectos fundamentales para el futuro del gobierno Biden-Harris. Uno es el proyecto de infraestructura, que ya fue aprobado en el Senado, pero que tiene a los demócratas divididos en la Cámara de Representantes. Y otro es votar el presupuesto para 2022 con una elevación del techo de endeudamiento, porque si no se da esa elevación del techo de endeudamiento, se cierra el gobierno de los Estados Unidos y por primera vez en su historia Estados Unidos se declararía en no pago de sus compromisos, de sus bonos. Entonces, si tú lees la prensa estadounidense en estos momentos, Biden mismo está negociando con los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes, llamándolos a la Casa Blanca. Entonces, hay que entender también que si él pone en la balanza la importancia, sí, de un acto simbólico en México, pero también de su agenda y del futuro de su gobierno, pues muy probablemente hayan prevalecido los intereses internos de su gobierno y creo que es altamente comprensible. La cancelación ya de la visita del secretario de Estado Blinken, yo creo que sí llama a preocupación porque de todas maneras es no tener una representación del nivel que México esperaba, aunque hay que recordar que el embajador Salazar, que acaba de llegar, pues es un representante directo del presidente Biden. Yo sí diría que tenemos que tener mucho cuidado en la relación con Estados Unidos, que quizás no hemos estado mandando las señales de claridad con la claridad que se requiere, porque si uno lee con atención los discursos del presidente, él sí dice claramente que hay que buscar una integración económica del continente con Estados Unidos y Canadá. Pero al mismo tiempo meten a los discursos otros temas que le quitan la atención a ese mensaje central en Estados Unidos y no tanto solo en la administración Biden-Harris, sino en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo último que quiere México es tener al Congreso de los Estados Unidos en su contra, créemelo. Y el Congreso de los Estados Unidos es muy poderoso, puede marcarle límites y marcarle orientaciones al propio Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. ¿Y de México? En Pues consecuencia. al marcárselos al presidente de los Estados Unidos, marca los límites de México porque puede poner todo lo que son límites a todos esos, al ejercicio de los recursos para la cooperación al desarrollo. Y efectivamente, el presidente Biden dijo que iba a dedicar 4.000 millones de dólares a la cooperación con Centroamérica. Lo que no dijo es que los fuera a dedicar el primer año. Tienen que ser Mm. aprobados en cada proyecto de presupuesto. Creo que el primer año, si no me equivoco, eran apenas 400 millones de dólares que iban a ser incrementados y ahorita apenas se está discutiendo el proyecto de presupuesto para el 2022.
Bueno, pues además de colocar a el embajador Ken Salazar en la última fila en el día del desfile militar, en donde le dio centralidad a Díaz Canel, que también creo que es un gesto que no fue muy amistoso al ¿Sí? parecer. Ya me dirás tú si eso se anota o no en la Sí, sí se libreta de los anota. Estados Unidos. ¿Se anotó? Bueno, sí se anota la Por qué invitación a ponen en Díaz última Canel. fila al embajador? ¿Perdón? Mira, eso puede tener una explicación de protocolo, que es que tú sientas a los embajadores conforme a su lugar de precedencia. Es decir, Ya. sientas en primera fila a los que llevan más tiempo acreditados en Y México. Y ese Ken es Salazar el último acababa que de llegó es presentar él. sus Ya. cartas credenciales. Yo creo que eso él lo entendería y se puede dar una explicación lógica, como se puede dar una explicación lógica al discurso de Xi Jinping en la CELAC, porque la CELAC tiene dos asociaciones estratégicas, con China y con la Unión Europea. Xi Jinping mandó un mensaje y Charles Michel, el presidente del Consejo de Europa, estuvo en la reunión. Luego entonces Ujú. hay una explicación lógica que quizás no se dio, pero el haber invitado al presidente de Cuba, Díaz Canel, y hacer del embargo el tema central de las festividades de la independencia de México, pues sí fue un tanto sorpresivo, ¿no? Y fue un tanto, quizás no se midieron bien las consecuencias, porque aparte, Carmen, la condena al embargo la llevamos haciendo años. Todos Desde la los historia. países latinoamericanos, Cada año. todos llevan votando cada año en Naciones Unidas lo mismo. ¿Para qué darle una relevancia que en este momento no tenía lugar? Se pudo haber hecho en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y segundo, ¿para qué le das tanta atención a un presidente por encima de los otros jefes de Estado que van a llegar a los 2 días? Ahí un Que purista viene diría, estás precedido de violando. críticas. Oye, déjame interrumpir un segundito, déjame ir ir a la pausa, pero que viene precedido de críticas muy serias por las últimas manifestaciones en Cuba que fueron reprimidas, a la par que México estaba, a la par que México estaba el gobierno de México abrazando a Díaz Canel, pues prácticamente en esas horas el Parlamento Europeo estaba emitiendo una Así es. solicitud a la Unión Europea para establecer sanciones en contra del gobierno de Díaz Canel justamente por la represión. Eso estaba ocurriendo simultáneamente en estas dos partes del mundo, ¿no? Así es, y sanciones por parte de Estados Unidos también, si sigues los boletines del Departamento de Estado. Entonces, no se entiende un poco la lógica detrás. Si quiso ser una muestra de soberanía e independencia de México, pues no era necesaria esa invitación ni ese discurso, ¿no? Y finalmente la agenda de la CELAC fue secuestrada por las prioridades de Cuba y Venezuela. Y eso es algo que México no debió de haber permitido.